Literatura y filosofía hispanoamericana, que es la que destaca en esta diapositiva, y hay dos ejemplos de literatura anglosajona, Estados Unidos e Irlanda. La literatura mexicana con Alfonso Reyes, que fue ensayista, crítico, poeta, narrador y filósofo mexicano. Fue uno de los fundadores del Colegio de México, el cual se convirtió en el primer presidente del Colegio de México entre 1940 y 1958. Y la obra de Alfonso Reyes es Romances del Río de Enero de 1963. Carlos Pellicer fue poeta mexicano con la obra Colores en el mar y otros poemas de 1921. Y Bernardo Ortiz de Montellano fue poeta y escritor mexicano. Su lírica se orientó al posmodernismo con la obra Literatura de la Revolución y Literatura Revolucionaria de 1930. Los tres son escritores importantes en el ámbito hispanoamericano. Literatura mexicana destacaron importantes escritores como Jaime Torres Bodet, que fue escritor mexicano, perteneció a la revista Contemporáneos entre 1928 y 1931, cuya particular síntesis de tradición y vanguardia resultaría de gran trascendencia en el devenir literario y cultural del país, la obra de Torres Bodet, La educación sentimental de 1929. Salvador Novo fue escritor mexicano con la obra La culta dama de 1951, Xavier Villaurrutia fue escritor mexicano, la obra es Dama de Corazones de 1928 y José Gorostiza, que fue poeta mexicano, con la obra Canciones para cantar en las barcas de 1925. Los cuatro fueron escritores importantísimos del siglo pasado. Doy el salto de México a Estados Unidos en uno de los escritores más importantes y conocidos internacionalmente, como fue Eugene O'Neill, que fue dramaturgo estadounidense, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1966, que ganó el Premio Pulitzer en 4 ocasiones, que introdujo un realismo dramático que iniciaron otros escritores como Chekhov, Ibsen y Strindberg en el teatro estadounidense. La obra de O'Neill, Llega el hombre de los hielos, de 1946. Hablar de Eugene O'Neill es hablar de uno de los escritores más importantes del siglo pasado, que su huella en la literatura es muy conocida. Es verdad que en España no tanto, pero su huella en el mundo occidental es de lo más importante. John Millington Synge fue dramaturgo, poeta, prosista y recopilador del folclore irlandés. Figura clave en el renacimiento literario irlandés y uno de los fundadores del Abbey Theatre. La obra de Synge, A la sombra del valle, de 1904. Hablar de Millington Synge es hablar de uno de los escritores más destacados de la cultura anglosajona. Es verdad que murió muy joven, pero dejó huella en el ámbito anglosajón y occidental, y en menor medida en España. Y de la literatura al pensamiento a la filosofía en México. Antonio Caso fue pensador y ensayista mexicano. Perteneció a la generación de 1910 y la obra de Caso es Filósofos y Doctrinas Morales de 1915. Gabino Barreda fue filósofo, médico y político mexicano, con la obra Curso de Filosofía Positivista. Hablar de los dos es comentar que son pensadores tan importantes en el ámbito hispanoamericano. La familia Enríquez Ureña destacó en la literatura dominicana. Pedro Enríquez Ureña fue escritor, humanista, ensayista y filólogo dominicano. La obra La versificación irregular en la poesía castellana de 1920. Su hermano, Max Enríquez Ureña, fue escritor, ensayista, crítico literario y abogado dominicano. La obra El ocaso del dogmatismo literario de 1919 y su madre Salomé Ureña de Enríquez fue poetisa y educadora dominicana. La obra Poesías de Salomé Ureña de Enríquez de 1880. Decir que la familia Enríquez Ureña es muy importante en el habla eh, española o en el mundo de Hispanoamérica, que dejaron huella en todo el ámbito de América del Sur. De la literatura dominicana al pensamiento o filosofía de Uruguay. Alberto Zunfelde fue filósofo, ensayista y dramaturgo uruguayo. La obra de Zunfelde, Proceso intelectual del Uruguay de 1930, dejó huella en el pensamiento hispanoamericano.
Literatura argentina destacó Manuel Ugarte como escritor y político argentino. La obra de Ugarte, La joven literatura hispanoamericana de 1906. Ugarte dejó huella en todo el ámbito hispanoamericano. De la literatura argentina a la literatura uruguaya, en la que destacaron los escritores Juan Zorrilla de San Martín, que fue escritor uruguayo, que perteneció al romanticismo, con la obra de Zorrilla de San Martín, Tabaré, de 1888. Y la Revolución del Quebracho fue una desigual batalla en la que se enfrentaron las fuerzas revolucionarias, que estuvieron lideradas por José Miguel Arredondo y Enrique Castro, contra las fuerzas del gobierno que estaban al mando de Máximo Santos. Y el conflicto se produjo en Uruguay entre el 30 y el 31 de marzo de 1886. José Enrique Rodó fue escritor y político uruguayo, creador del arielismo, corriente ideológica basada en un aprecio de la tradición grecolatina. Sus obras expresaron el malestar finisecular hispanoamericano con un estilo refinado y poético, típico del modernismo. La obra de Rodó, Ariel, y los dos son escritores importantes en Hispanoamérica. Ahora que está tanto de moda hablar de Venezuela después de las elecciones, yo que soy historiador voy a hablar de Rufino Blanco Fobona, que fue escritor y diplomático venezolano con la obra Camino de Imperfección de 1929, también importante en el país y en todo el ámbito hispanoamericano. Al igual que en Venezuela, Argentina también está en la moda por el cambio de gobierno, y yo lo digo siendo historiador, y destacó Domingo Faustino Sarmiento, que fue escritor y político argentino. La obra es Facundo, Civilización y Barbarie, de 1845. Fue gobernador de San Juan entre 1862 y 1864, también presidente del país entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879. Y además ocupó la cartera del Ministerio del Interior en 1879. Es decir, que el hombre, aparte de ser escritor, también estuvo dentro del ámbito político. Es decir, estuvo en la dirección, que fue presidente del país, estuvo eh, al cargo del Ministerio del Interior, es decir, que tuvo un gran papel político en Argentina en el último tercio del siglo XIX. En Perú destacaron varios escritores, como Manuel González Prada, que fue escritor y político peruano, cercano al pensamiento anarquista, la obra de González Prada, Baladas peruanas de 1935. José Carlos Mariátegui, que fue ensayista peruano, su pensamiento dejó huella en la cultura y sociedad peruana, fue el fundador del Partido Socialista Marxista Peruano. Abraham Valdelomar fue narrador peruano, la obra Las voces múltiples de 1919. Ricardo Palma fue escritor peruano, precursor de un género intermedio entre relato y crónica, además renovó la prosa sudamericana, y la obra de Palma es Traducciones de 1886. José María Eguren fue poeta peruano y su obra La canción de las figuras de 1916. Son escritores pues, cercanos al pensamiento marxista y también bueno, pues muy críticos con la sociedad en la que vivieron. También destacaron otros escritores en el ámbito del siglo XIX peruano. Manuel Ascense Segura fue dramaturgo peruano, perteneció al costumbrismo. La obra de Ascense Segura, La espía de 1854, y Felipe Pargo y Aliaga fue poeta, dramaturgo, periodista y político peruano. Su hijo Manuel Pardo y Lavalle fue presidente de Perú en 1872. Quiere decir que son dos escritores importantes del siglo XIX, que justo además coincidieron con la independencia de la gran mayoría de todos los territorios hispanoamericanos de la metrópoli española. La familia Baz Ferreira destacó en el ámbito literario uruguayo. Y destacaron María Eugenia Baz Ferreira, que fue poetisa uruguaya, creadora de las líricas más importantes de Hispanoamérica, perteneció a la transición entre el romanticismo tardío y el modernismo literario.
La obra de María Eugenia Vaz Ferreira, Fuego y mármol, de 1903. Y su hermano, Carlos Vaz Ferreira, fue pensador y escritor uruguayo. La obra, Lógica viva, de 1910. La familia Vaz Ferreira es muy importante en el ámbito literario de Hispanoamérica. Así que con ella termino con la familia y con el resto de los escritores que dejaron huella en el ámbito hispanoamericano, porque en esta diapositiva la gran mayoría es Hispanoamérica, salvo dos, que son Irlanda y Estados Unidos, la anglosajona. Y si os ha gustado este vídeo relacionado, comento que soy historiador y si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador. Así que termino y os mando saludos. Adiós.